Hola queridos amigos, estoy de vuelta con ustedes hoy para tratar un tema importante que es los pilares, los tres pilares fundamentales para obtener éxito en las carreras de paloma. Eh, Hay tres pilares que son fundamentales, como les digo, y que son un buen palomar, las mejores palomas, no digo las mejores, sino buenas palomas, porque las mejores, mejores, no las tiene nadie, en el sentido de que todas las que tiene son las mejores. Siempre hay buenas palomas en todos los palomares, que hay que saber cultivarlas y seleccionarlas. Y el mejor cuidador y entrenador, el mejor colombófilo. Si se juntan esos tres pilares, seguramente obtendremos éxito. Esto es muy competitivo. Hay palomares muy grandes, muy poderosos económicamente, donde invierten mucho dinero en palomas de pedigre, en la mejor alimentación, en las mejores instalaciones, y le dedican mucho tiempo. ¿Para qué decir que hay palomares con gente para cuidar las palomas y hasta con veterinario para atendérselas continuamente? Pero no vamos a ese caso, vamos al caso del hobby del colombófilo, que es solamente una persona, que es más humilde. Entonces yo diría, si queremos competir con esa gente, tampoco nos copiemos de ello. No podemos tener 300 palomas si no las podemos mantener. Al final no vamos a cuidar nada. Lo único que vamos a lograr es darle una comida inferior, es hacerle faltar productos. Lo mejor que hay es adaptarse a la situación de cada uno. Si nosotros podemos cuidar nada más que 50 palomas y nuestro presupuesto alcanza para eso, pues tengamos 50. No hagamos locuras. Las instalaciones lo mismo. Si tenemos instalaciones para pocas palomas, no pongamos ahí el doble, porque el hacinamiento va a ser de que no funcione. Digo el mejor palomar porque tener un buen palomar es importante. Que le dé el sol prácticamente la mayor parte del día, principalmente en épocas de carrera, y que el sol penetre en el palomar hasta llegar a tenerlo seco. Tiene que estar ventilado, sin que tenga muchas corrientes de aire, para que los excrementos del día se sequen, porque sabemos que los excrementos, dejarlos acumular, aunque tengamos rejilla, es muy nocivo, porque el excremento de la paloma acumulado suelta amoníaco, y eso es veneno, lo respiran y las palomas se enferman. Por eso, aunque tengamos rejilla, no dejemos acumular el excremento, limpiemos. A mí me ha pasado que yo tengo mi palomar con rejillas de hierro, de pletina con varilla, y eran de 1 metro por 1 metro. Y estaba muy contento al principio, hace unos años. Yo había hecho una especie de secador de rastrillo, que yo lo metía por abajo y sacaba todo el excremento, largo, como de 2 metros. Y lo limpiaba asiduamente. Pero luego, con el correr de los años que me vinieron encima hicieron de que no tenga tanta vitalidad ni ganas. Se me hacía muy pesado levantar esas rejillas de 1 metro por 1 metro, eran muy pesadas. Y entonces, después de mucho pensar y de estudiar el tema, como no las podía cambiar porque la madera es cara, al final se me ocurrió cortarlas a la mitad, 50 por 1 metro. Y las he cortado todas, y la verdad que estoy muy contento porque le he encontrado una solución sin gastar dinero. Ya ahora las rejillas de 50 centímetros por 1 metro las levanto con facilidad y limpio debajo asiduamente. Siempre hay que agudizar el ingenio para los que no tenemos un dinero para gastar. Y bueno, eso por un lado. Entonces, hablando de lo que estábamos hablando, que el palomar esté siempre ventilado, bien soleado, y que guarde el calor de las palomas, y no mucho más. Ahora, eso con respecto a las instalaciones. Con respecto a las palomas, siempre hay que hacerse de buenas palomas en lo posible. A ver,
comprar es interesante, a mí me hubiera gustado y me gustaría comprar continuamente palomas de pedigree, pero tampoco todas las que le venden a uno son las mejores palomas y le van a dar el resultado que uno espera. Nadie le va a vender lo mejor de lo mejor y los pedigree son los pedigree. Hay que probarlas en carrera. Yo soy un convencido de que las palomas hay que probarlas en carrera. Hay gente que es juez, inclusive yo tengo un compañero que es juez nacional, hay otros jueces internacionales que estudian mucho el estándar de la paloma, porque intervienen en exposiciones y todo. Yo en exposiciones he ganado un primero, un segundo, un cuarto, pero eso deriva en el estándar de la paloma. Cómo tiene la cola, cómo tiene la cabeza, expresión, ojo. Y le sacan una radiografía a la paloma, que yo no digo que esté mal, el fenotipo es importante. Una paloma bien hecha es una paloma que uno tiene para trabajar bien, pero siempre digo, no me importa que le encuentren un defecto, yo la quiero probar en carrera, en la cesta, en la suelta, que es donde la paloma demuestra su verdadero valor. Al final, la paloma buena, que hace premios o que es capaz de ganar, al final nos daremos cuenta que es una paloma bien hecha, que cumple con los estándares. Pero hay excepciones, cuidado, hay excepciones. ¿Y por qué eliminar una paloma que a la mano no parece que cumpla todo el estándar y al final es una buena voladora, es una buena corredora? Yo he tenido muchas experiencias que rompen con todos esos tabúes. Está la teoría del ojo, y la teoría del ojo yo la he estudiado una y otra vez y yo no sé si puede haber algo de verdad, pero ¿qué color de ojo tiene que tener o qué forma de ojo tiene que tener la paloma campeona? Pues, ¿qué forma de ojo? Bueno, a mí me da lo mismo. Si esa paloma que tiene un ojo distinto, raro, o de un color extraño, lo mismo es descartada en las exposiciones. Pero yo tengo unas experiencias, por ejemplo, un amigo mío que se llamaba Carlos, tenía una paloma que tenía las pupilas de los ojos de forma de almendra, como los gatos, digamos, y todos le decían que la elimine esa paloma, que no iba a servir para nada. Pues la paloma era ganadora de varias carreras. Era una excepción, era una paloma extraordinaria. Luego yo mismo tuve una paloma que ganaba carreras por 1 hora de diferencia, inclusive llegó a ganar por un día, llegar la única paloma en el día de 800 kilómetros, 900 kilómetros, con tiempo malo, y la paloma tenía un ojo de cada color, muy muy diferenciados, y también no cumplía con el estándar, porque eso ya la descarta, pero la paloma era un crack. Así que no nos dejemos llevar por tantas teorías y probemos las palomas en la cesta. Los colombófilos tienen la costumbre de ir a un palomar y empezar a coger palomas y revisarle el ala y revisarle el ojo y sacarle defectos o virtudes. Nadie puede saber lo que tiene en la mano hasta que la paloma no corre. Así que por ahora diría eso, cuidar nuestras palomas, elegir las mejores en carrera o en entrenamientos, y tratar de tener buen ojo para ver cuáles son las que verdaderamente valen, ponerlas en reproducción y utilizar el método que quieran, de cruzamientos o consanguinidad. La consanguinidad no hay que abusar, yo tengo mucha consanguinidad de hijos con padre, de hijas con padre y hijos con madre, y me ha dado buen resultado. Cuido la sangre y tengo un lote parejo de palomas parecidas y que vuelan bien. Así que yo diría de que nos basemos en esos pilares. Y por lo demás, aprender. Nunca creer que uno se la sabe toda ni nada. Hasta del que menos sabe uno puede sacar alguna conclusión. Pues por ahora nada más. Nos veremos en otra oportunidad.